Muy buenos días, se les habla Eduardo Guzmán Pérez. En su programa especial Síntesis de la Historia, en su número 640, que se transmite por su canal de televisión 24 Horas Noticias, en un día para Venezuela que tuvo un suceso que ocurre un 24 de noviembre de 1948, cuando los mismos oficiales del alto mando militar, encabezado por el mayor Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez, Carlos Delgado Chalbó, Macei Carta, Hugo Fuentes, Rómulo Fernández, Félix Román Moreno y los demás integrantes de ese alto mando habían derrocado el gobierno constitucional del presidente Medina el 18 de octubre de 1945. Y con ello se había roto un proceso que venía a partir de la muerte del presidente Gómez, llevándose a cabo para ir hacia un sistema político más democrático, más civilizado, luego que habían concluido 27 años de la larga noche gomecista. Esos mismos oficiales, ante el caos que persistió después de la elección del presidente Gallegos en 1947, propinaron un golpe de Estado que, según la opinión del alto mando militar del momento, era insostenible la situación de anarquía política, de penetración de la idea de izquierda en la vida política nacional, de creación de bandas armadas, de paralización de los procesos de desarrollo que había iniciado levemente el presidente López Contreras y posteriormente más profundizados con el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita. Le propinaron un golpe de Estado al presidente Rómulo Gallegos, que había sido electo en un ajuste electoral en diciembre de 1947. 9 meses apenas gobernó el presidente Gallegos. Diríamos, no gobernó el presidente Gallegos, sino que se prolongó en el mismo estado de beligerancia y de anarquía política, de sectarismo político, de persecuciones que persistió en el tiempo que la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, durante 18 meses dirigió los destinos del país. Todos los esfuerzos que se hicieron para mantener el hilo constitucional no pudieron cumplirse por la negativa del presidente Rómulo Gallegos a aceptar un pliego de 5 puntos que las Fuerzas Armadas le habían pedido, entre ellos la renovación del gabinete, la salida de Rómulo Betancourt del país por perturbador de la paz pública y crear un estado de conmoción nacional, y la apertura hacia un sistema de gobierno que presidiera él con mayores amplitudes civiles y respeto a la Constitución Nacional. Ese 24 de noviembre de 1948, a las 7 de la mañana, el presidente de la Junta Nueva de Gobierno, que hasta ese momento había sido ministro de la Defensa del presidente Gallegos, detuvo al presidente de la República en su residencia. Posteriormente, a lo largo del día, se desencadenó un golpe seco, a diferencia del sangriento golpe militar de 1945. A partir de ese golpe del 24 de noviembre, el presidente Gallego y su alto gobierno es detenido y expulsado del país. Se rompe el hilo constitucional, como se rompió en 1945, y se apertura en el país una forma de vida diferente. El teniente coronel Carlos Delgado Chalbó nuevamente preside la Junta Militar de Gobierno, integrada por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, oficiales que venían de una formación de la Escuela Militar de Chorrillos, a quien se les adosaba el nombre de los peruanos, porque esa escuela militar, fundada en 1930, funcionaba en la República del Perú, bajo la égida de la misma escuela militar fundada en Chile por los prusianos en 1898. La apertura que este nuevo insurgencia militar le da al país fue fenomenal. 2 años después, lamentablemente, en un magnicidio perece y es asesinado el presidente de la Junta Militar de Gobierno, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó. Se nombra una Junta de Gobierno, se inicia el gobierno del
de transición. El país viene convulsionado desde el golpe del 1945, buscando caminos democráticos, caminos de desarrollo, que lo logran finalmente cuando el 2 de diciembre de 1952 el alto mando militar desconoce los resultados electorales del triunfo del doctor Jovito Villalba y se instala una junta de gobierno que preside el coronel Marcos Pérez Jiménez. Se convoca una asamblea constituyente el 53 y esa asamblea constituyente, como todas las anteriores desde que nos separamos de Colombia, nombra al coronel Marcos Pérez Jiménez presidente constitucional y se desarrolla en el país el más fenomenal gobierno de desarrollo, de transformación del medio físico. Un país que había sido recibido con una población de 2.8 millones de habitantes y un ingreso petrolero de 400 millones de dólares anuales, que carecía de todos los servicios públicos, incomunicados, vertical social y horizontal geográfico, se inicia una ruptura total y Venezuela entra al siglo XX con 20 años de retraso. Entre 1953 y 1957, Venezuela es llevada a los más altos niveles de desarrollo. Un gobierno militarista, desarrollista, presidido por el alto mando militar de los mismos oficiales que participaron en el golpe del 45 y en el golpe del 48, cambió la fase física de Venezuela. Enormes edificaciones para modernizar la transformación del medio físico, moral y espiritual de los venezolanos, como decía el proyecto del nuevo ideal nacional. 17.000 kilómetros de carretera, 50 hospitales nuevos, todos los aeropuertos, el desarrollo de las industrias básicas, en Sidor, el inicio de la construcción del sistema hidroeléctrico del Caroní, la construcción de la petroquímica y la modernización de las Fuerzas Armadas. Era un país distinto. Venezuela estaba situada en 1957 en el país más importante en desarrollo, en crecimiento, en salubridad, en educación y en transformación del medio físico de Hispanoamérica. Sin embargo, esto era un mal ejemplo y de esta manera Estados Unidos interviene y derroca por cuarta vez un gobierno en Venezuela. Derrocó al presidente Medina por la ley de hidrocarburos del 42, derrocó al presidente Gallego por el 50-50, el pago que nuevamente un 50% deberían hacer las industrias petroleras, y derrocó al Pérez Jiménez por mal ejemplo que le brindaba a los países de América por salir del atraso en lo que él llamó en la conferencia panamericana del 2 de abril de 1954, es que a ustedes los norteamericanos lo que interesa es mantenernos semidesarrollados. Venezuela rompió ese esquema y se transformó en el primer país de América cuando Pérez Jiménez nos civilizó. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión y su cadena de televisores en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en el Caribe y en Europa Central.